Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con otro tutorial, y en esta ocasión vamos a comenzar a ver formas y arquitectura paramétrica a partir de diferentes plugins. El diseño y la arquitectura paramétrica es un concepto un poco más complejo, pero gracias a la aparición de estos nuevos softwares que han salido al mercado, nos va a permitir y nos va a facilitar más crear estos diseños o ahondar más en este tipo de arquitectura. Y como introducción podemos mencionar que este tipo de diseño paramétrico es un diseño basado más que nada en un esquema algorítmico que nos va a permitir expresar parámetros y reglas que van a definir y codificar y aclarar la relación entre los requerimientos del diseño y el diseño resultante a partir de diferentes formas geométricas que vamos a poder manipular de diferente manera. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ok, vamos a iniciar y vamos a empezar creando esta forma que están viendo en la imagen, este arco paramétrico. Y bueno, vámonos a la interfase. ¿Y cómo lo vamos a crear? A partir de estos 4 plugins que están viendo aquí: el FluidScale, el Random Tools, el Curve Below y el Tick Offset. Ahora vamos a partir creando un rectángulo y lo vamos a hacer de medidas de, vamos a darle 15 por 15. Mantuve para ver la escala, la figura de la persona que tengo aquí, para que se vea la escala de la dimensión de la forma que vamos a crear. Ahora vamos a darle una medida de extrusión. Vamos a extruir este cuadrado y le vamos a dar una altura de 100 metros. Le damos la altura de 100 metros y listo. Vamos a ir copiando conforme vayamos generando las figuras geométricas para que se vea el proceso de modelado de esta forma. Para eso voy a crear un grupo del prisma que se hizo aquí y ahora lo voy a copiar. Ok, ya tengo la copia, y para esto, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarle un giro a partir de este plugin de FluidScale y me voy a ir a este icono de aquí que dice Box Twisting. Es para torcer la figura y es precisamente lo que voy a hacer. Le doy clic a este icono y me voy a la parte superior de la figura. Le doy nuevamente clic derecho y nuevamente le doy clic derecho para que me vaya torciendo el prisma. ¿Cuánto lo quiero torcer? Vamos a darle 180 grados. Ya lo tengo. ¿Se dieron cuenta? Esta es una de las formas que también podemos crear con este plugin. Ahora voy a copiarlo nuevamente. Y ahora, ¿qué voy a hacer con la figura que ya tengo aquí? La voy a curviar. La voy a curviar para que podamos realizar el arco que estamos buscando. Entonces, nuevamente me voy a ir al plugin de FluidScale, pero ahora me voy a ir al icono de Radial Bending o crear curvas. Lo voy a apretar, le voy a dar clic y me voy a ir a la parte de abajo, pero voy a buscar el eje verde, que es el eje vertical, para darle, ya lo tengo, estoy posicionado en la parte inferior del prisma, en el punto medio. Le voy a dar clic derecho y me voy a ir a la parte superior y nuevamente le voy a dar clic derecho. Hago lo mismo, a la misma operación, nuevamente le doy clic para que se muestre la proyección de la curva que está haciendo en el prisma. Y cuánto lo voy a girar, cuánto lo voy a curviar, nuevamente 180 grados. Listo, y ya lo tengo. Si se dan cuenta, cómo están viendo el proceso de cómo se va creando esta forma que queremos. Perfecto, ya lo tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir aquí a suavizar aristas y alisar aristas. Ok, así lo voy a dejar como está.
analizar normales y lo voy a bajar un poquito más, lo voy a poner a 61.2, está bien. Bueno, ya tengo esta forma de así. Bueno, ya la tengo de esta forma. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarle el plugin de Curvilock y le voy a dar clic a este icono. Y voy a esperar a que me forme esta forma de aquí. Si se dan cuenta, está redondeando más la figura, pero básicamente para qué o qué quiero lograr con este plugin, que me muestre la geometría completa de la figura para crear la forma paramétrica que deseo. Ya la tengo así. Ahora me voy a este icono que va a ser de redondeo. Ya redondeó completamente la figura. Ya me formó la guía que quiero, si se dan cuenta, estas formas. Y me voy a ir a este icono de aquí, que me la va a aplicar a esta forma. Ya teniéndola así, le vamos a dar al icono de la paloma y lo vamos a dejar de esta manera, con la finalidad de que me muestre toda la geometría completa de este arco que estamos creando. Bueno, ahora vámonos nuevamente a donde dice suavizar aristas y vamos a darle clic nuevamente a donde está suavizar coplanares, y este valor que teníamos lo vamos a bajar a 0 para que como están viendo ya nos muestre la malla de la geometría de la figura que estábamos buscando al aplicarle el Curvilock, y esto es lo que queríamos. ¿Para qué queremos que nos muestre estas formas? Pues con el afán o la finalidad de llegar a la forma paramétrica de la imagen que estamos mostrando, de la imagen que mostramos en el inicio, y del diseño paramétrico que nosotros que queremos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic. Como lo tengo seleccionado en un grupo, le doy clic y lo voy a explotar. ¿Con qué finalidad? Para crear un offset a partir del plugin de Tick Offset que están viendo en esta parte de aquí, y me genere en todas las aristas un offset tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la geometría. Ahorita lo van a ver de esta forma. Le vamos a dar clic derecho y vamos a darle este valor. Bueno, ya lo tenía aquí, pero nuevamente le vamos a dar un valor negativo. Es importante darle un valor negativo y voy a explicar por qué. Porque si nosotros le diéramos un valor positivo, esos offsets me los va a generar, pero afuera de la geometría, y lo que no queremos. Por esa razón le estamos dando un valor negativo, y ese valor va a ser de 0.1 o de 10 centímetros. Entonces le vamos a dar a aceptar y vamos a esperar a que nos genere estos offsets. Listo, ya creo los offsets. Si se dan cuenta, en toda la figura y ahora lo que vamos a hacer, vamos a crearlas en un grupo para que queden seleccionadas las puras aristas en un solo grupo. Listo, si se dan cuenta ya están creadas en un grupo únicamente las aristas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a ocultar y vamos a dejar visibles únicamente los triángulos en toda la geometría. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, ya que hicimos esto, vamos a alejarnos un poco, porque ahora vamos a seleccionar únicamente las caras triangulares, y vamos a crear un grupo también. O sea, estamos separando las aristas en un grupo y las caras triangulares en otro grupo. Perfecto.
ya están listas, ya están separadas tanto las aristas como las caras. Y ahora vamos a mostrar nuevamente las aristas. Vámonos aquí a edición, vámonos a mostrar y le ponemos último. Perfecto. Ya está creada, ya están separadas tanto las aristas como las caras. ¿Y para qué hicimos esto? Porque vamos a crear o vamos a extruir únicamente las caras con el plugin este. Ahora vamos a ocupar el plugin este de Random, porque vamos a crear dos modelos. El primero vamos a hacer una extrusión de las caras en forma simétrica, las mismas medidas en todas las caras de la geometría. Y el siguiente o el otro modelo va a ser vamos a hacer una extrusión, o vamos a extruir las mismas caras pero de forma aleatoria en diferente medida, para que vean la forma y cómo se ve esta proyección y cómo se ve este modelo al hacerle este tipo de operación. Bueno, ahora vamos a crear una copia para que se puedan percibir la forma con estos dos tipos de modelado, en forma aleatoria y en forma simétrica, la extrusión de las caras. Vamos a seleccionar esta cara, la seleccionamos, ahora seleccionamos todas y nos vamos a ir a este icono que dice Random Face Push Pull y le vamos a dar una medida para que se pueda percibir mejor. Vamos a darle una medida de 0.3 de 30 centímetros, tanto mínima como máxima, y le vamos a dejar que sí en donde dice crear nuevas caras y le vamos a poner a aceptar. Vamos a esperar a que la genere. Aquí me está mostrando el número de caras que está extruyendo en la parte baja, como lo están viendo, y listo, ya la generó. Esta es una forma, si se dan cuenta. Ok, ahora vámonos con el que sigue. Y este lo vamos a extruir de forma aleatoria, diferente medida de extrusión. Y vamos a hacerlo. Igual nos vamos a este icono y ahora vamos a darle un valor. Ahora vamos a bajarlo, vamos a poner 0.2, aquí vamos a ponerle 8. Y aquí lo dejamos igual y le ponemos a aceptar. Y listo. Ya está creado. Y esta extrusión, se dan cuenta, es en forma más aleatoria, en diferentes medidas y en diferentes rangos de medida. Es una extrusión más aleatoria. Ahora vamos de este lado. Se dan cuenta, esta forma es simétrica. Y hasta podemos ver que se puede percibir por dentro esta figura. Ahora podemos ponerle algunos materiales.
Y bueno, este es el concepto de arquitectura paramétrica. Ahora solamente voy a poner algunas sombras, alguna proyección de algunas sombras, pero bueno, al final, como la imagen que vieron al inicio, una imagen nocturna, voy a poner algunas otras imágenes. Y esa es la ventaja, por ejemplo, de haber hecho la separación entre las aristas y las caras, porque en este tipo de arquitectura o de diseños, si nosotros en un supuesto que en la estructura de este modelo, como yo en mi caso le ingresé un material de neón, en la noche se ve la iluminación, se ve iluminada la estructura y se ve bastante bien. Entonces, este es el concepto de arquitectura paramétrica. Si se dan cuenta, podemos manipular diferentes tipos de geometrías y crear este tipo de formas que se ven bastante chévere. Bueno, yo con esto me despido. Si no se han suscrito al canal, háganlo. Vamos a ver nuevas formas o nuevos diseños de este mismo concepto, pero bueno, lo vamos a hacer variado. Como te comento, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campana de notificaciones para seguir viendo los demás videos que estemos subiendo y no te pierdas de ninguno de ellos. Bueno, pues yo me despido, cuídense mucho, pásenla muy bien, hasta el próximo video, chao.